Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, la regulación de las redes sociales en México. He preparado una propuesta de ley para regular las redes sociales y estoy emocionado de debatirla con mi invitado especial. Y su usuario en TikTok es @lic.alfredorosas y actualmente platícanos, Alfredo, ¿de qué es tu contenido? Bueno, pues mi contenido básicamente es para que la gente conozca sus derechos, tenga un poco más de acercamiento con sus derechos, sus obligaciones, ¿no? Y pues difundir para tanto para abogados como para gente que no o que le llama la atención el derecho, pues conozca más al respecto de los derechos que tiene, derechos humanos, derechos en materia familiar, derechos en materia penal y derechos en materia civil. Gracias por estar aquí para analizar conmigo esta idea que busca modernizar cómo usamos las redes sociales, proteger a los grupos vulnerables y combatir problemas como el discurso de odio, todo mientras cuidamos derechos claves como la libertad de expresión y nuestra privacidad. Para darles un poco de contexto, esta ley propone identificar a los usuarios en redes sociales, SIMs, correos electrónicos, fortalecer la cooperación con las autoridades y regular contenidos relacionados con la salud, entre otras cosas. Tiene puntos fuertes, como mejorar la seguridad y prevenir delitos digitales, pero también retos, como garantizar que no se invada la privacidad o se complique su aplicación. Así que hoy vamos a desmenuzar esta ley junto con Alfredo, que él tiene mucha experiencia como creador de contenido. Anteriormente me dijo, estoy muy en contra, pero por eso se me hace interesante invitarlo para comenzar a debatirla y conocerlo un poco más. Vamos a irla desmenuzando, si te parece, Alfredo, para entrar en materia. Déjame compartir pantalla. Y el artículo primero, que es el objeto de la ley, dice: la presente ley denominada Ley para regular las redes sociales tiene por objeto establecer un marco regulatorio. Ahora, hay mucha gente que utiliza las redes sociales y no tiene mucho conocimiento legal. Eh, no sé si nos pudieras ayudar un poquito en explicar qué es un marco regulatorio. Claro que sí. Mira, un marco regulatorio es, así como un cuadro tiene un marco precisamente, es una base, no agarras una pintura y la pegas en la pared, ¿no? Una pintura le pones un marco, es precisamente la protección que tiene la ley o la protección que te da la ley, ¿de acuerdo? En cuestión de regulaciones. Entonces, aquí lo que busca el marco precisamente es delimitar cuál es el objeto de la ley, ¿no? Cuáles son los hechos que busca proteger, ¿no? Y los derechos que busca constituir al respecto de este tema. Exactamente. Una ley, para crearse, puede tomar otros artículos o replicar un artículo que esté contenido en alguna otra ley. Es Sí, pregunta. sí, es correcto. Sí, ahí es voy a poner un ejemplo. El Código Civil Federal se apoyaba anteriormente en el Código de Procedimientos Federales, ¿no? Hoy en día Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Para, eh, para su proceso, ¿no? En cuanto al procedimiento. Entonces, muchas leyes buscan subsanar, igual pasa hoy con la ley de amparo. La ley de amparo tiene para subsanarse lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora, esta ley, pues, toma ideas de algunas otras leyes y establece un marco regulatorio, como lo dice aquí, para la identificación, primero, plena de usuarios en redes sociales, de usuarios SIM, cards y de correos electrónicos en México, sin limitar la libertad de expresión, contemplando las agravantes para delitos en contra de grupos vulnerables, es decir, mujeres, niños y aquellos delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, conforme el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, busca proteger la salud pública frente a prácticas no autorizadas en redes sociales, establecer procedimientos claros para la cooperación entre autoridades y plataformas digitales, regular la monetización de contenido por parte de influencers internacionales,
y prevenir la incitación al odio en el entorno digital. Hasta aquí, ¿cómo ves el objeto de la ley? Bueno, mira, para empezar, en el tema de los grupos vulnerables, recuerda que en México existen alrededor de 13, bueno, la Constitución maneja 10, pero en realidad son más. Hay más grupos vulnerables que solamente mujeres y niños. Ahora, si vas a hablar de niños, es muy necesario que coloques ahí NNAs, ¿no? Niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Así como lo maneja el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo, me parece que es el tercero y el cuarto, en donde manifiesta precisamente grupos vulnerables como a las mujeres y a los NNA. Es Entonces, decir, la ley de menores. eh, mm, podría ser, pero no, yo diría que si vas a poner grupos vulnerables deberías de poner mujeres y NNAs, niñas, niñas y adolescentes. Ok, Así es. entonces aquí Esa es hay la ya. primera, ¿no? La segunda, el segundo tema, a mí el tema de la monetización sí me causa, ¿cómo se llama? O el tema que dice aquí de regular la monetización en su última parte del párrafo, pues sí me causa el entendimiento como si el Estado buscara o como si la pretensión del Estado fuera el manejar una figura fiscal de lo que es el influencer, ¿no? Esto es, recordarás que hace 2 años las plataformas de streaming se les puso un impuesto, igual hace 2 años las personas que se dedican a, no sé cómo decirlo de manera correcta, a las personas que se dedican a la brujería, a la santería y todo esto, se les generó una figura fiscal, ¿de acuerdo? Una En la cual, pseudociencia. bueno, sí, es una pseudociencia, pero al final del día se pueden dar de alta en el SAT, ¿de acuerdo? Con una Sí, figura especial que les crearon para ellos. Entonces me imagino que esta pretensión o esta parte, pues puede dar pauta a la creación de una figura fiscal que es el influencer. Actualmente los influencers están dados de alta en materia fiscal como personas físicas con actividad empresarial, pero si crearan su propia figura, pues se le incorporaría el impuesto a la monetización, ¿no? Que produce el contenido, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, un live, ¿no? De TikTok, en donde está generando, están mandando regalitos pues sí, son regalos, así se llaman, que al final le genera dinero o ingresos a una persona, pues es susceptible a que el Estado pues ponga su ojo ahí y cobre el impuesto correspondiente, ¿no? bueno, Entonces, dime, ajá, dime. nada más, acuérdate que todos en México debemos pagar impuestos y los pagamos indirectamente por medio del IVA. Y el ISR, que es el impuesto creado para que el Estado haga o retome nuestros ingresos o parte de nuestros ingresos para la creación de infraestructura y demás. Esto viene en la ley del ISR. Entonces todos debemos estar tributando al Estado, ya sea directamente o indirectamente. Y ya existe la figura de el creador de contenido en la ley de fiscal. Ahora, esto yo no lo veo tan mal, te voy a decir por qué. Porque hay muchos creadores de contenido que probablemente vayan iniciando y pues esos no creo que los vayan a auditar, pero los que sí ya tienen importantes ingresos, pues también les ayudaría que se fortaleciera esta recaudación y que esta figura tome más fuerza para que ellos puedan demostrar sus ingresos. Para mí, hoy en día es muy difícil darles un crédito si no están haciendo sus eh, presentaciones bimestrales en el SAT o mensuales. Si esto lo hacen ya más normado, pues va a ser mucho más fácil desde darles una tarjeta de crédito hasta darles un crédito de auto, un crédito hipotecario o tal vez un crédito pues, pyme si es que ya tienen empleados, porque muchos lo que hacen es contratar el editor, el escritor, otro periodista que esté en campo. Entonces ellos comienzan a pagar sueldos y estas personas también salen afectadas porque no pueden comprobar sus ingresos adecuadamente ante una institución financiera, que no sé cómo veas ese otro lado de la moneda. Pues mira, en materia de creador de contenidos, recuerda que existe mucha gente, infinidad de gente, incluso al estar analizando esta ley,
veo un tema de que dice derechos y obligaciones, ¿no? En los últimos artículos. Realmente la ley no tiene como tal, o no le veo como tal derechos, le veo más una carga de obligaciones. Ahora bien, aquí lo que podríamos agregar, ¿no? En materia de derechos, es que, por ejemplo, hay gente que se dedica al contenido cultural, ¿no? El contenido cultural precisamente es aquel material, por ejemplo, yo he visto creadores de contenido que hacen o difunden la lengua náhuatl, por ejemplo. Ahí podría ser como un derecho el tema de una extensión en materia de impuestos o que no tenga ese pago de impuestos. O, por ejemplo, existen también asociaciones civiles como son refugios de animales, ¿no? En Ah, donde también generan esa monetización, pero que no fuera de la misma forma a otros creadores de contenido digo, ahí sí habría que hacer una distinción porque el fin de lucrar no es el mismo, ¿no? Que a lo mejor una persona que busca promocionar su consultorio en materia de medicina o su consultorio en materia de psicología, o en mi caso, por ejemplo, mi despacho jurídico, ¿no? O sea, no, el fin no es exactamente el mismo y ahí podría manejar una carga de derechos diferentes o de extensiones en cuanto a al tema de la monetización, ¿no? Un ok. ejemplo. Está bien ese punto. Ahora, el título 2 dice identificación de usuarios. Artículo 2, identificación en la creación de cuentas. Todo proveedor de servicios de redes sociales que opere en México deberá requerir la identificación completa de los usuarios al momento de crear una cuenta. Esto incluye nombre completo, número de identificación oficial, INE, pasaporte, domicilio, número de teléfono, correo. La información recopilada será utilizada únicamente para la verificación de identidad y deberá ser protegida conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Este artículo 2, ¿cómo lo ves? Pues mira, el tema aquí es, por ejemplo, el tema de lo que maneja la de número de identificación oficial, ¿no? La pregunta es, o la pregunta nacería aquí, solamente está contemplando que la gente mayor de edad, esto es que ya tiene INE, se pueda registrar en cuestión de creación de una cuenta en red social, o va a permitir que, por ejemplo, un niño con su certificado de estudios de primaria, que es una identificación oficial en México, ¿no? Pueda dar de alta su cuenta, ¿no? Esa es la primera laguna que crea esta parte. Eso no sabía, ¿eh? Que sea una identificación oficial el certificado de primaria. Eso Es no lo correcto, el sabía. certificado de primaria, el de secundaria, el de prepa, porque las personas, por ejemplo, cuando tú vas por primera vez al INE a registrarte, te piden una identificación oficial, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cómo van a pedir una identificación oficial si lo que vengo buscando aquí es una identificación oficial, ¿no? Sí, Y, y lo que les piden es, en ese sentido, es certificado de estudios. Obviamente, pues no todas las personas tienen el mismo acceso a la educación. Hay gente que muestra su certificado de primaria y es perfectamente válido para hacer una identificación oficial, ¿no? aquí eso es otro punto importante, establecer la identificación o ya sea que un tutor de la autorización, como la ley esta que quieren implementar en Querétaro, ¿no? De que no se den de alta hasta que tengan 14 años, una cosa así. Están De queriendo. hecho, en materia federal, no me acuerdo qué artículo del Código Civil Federal manifiesta, me parece que es el 22 o el 15, no me acuerdo ahorita bien, manifiesta el tema de la creación de cuentas bancarias a partir de los 15 años de edad. Ahora, aquí hay algo, es ambicioso, porque esto no se ha hecho en México. Sé que este artículo es muy ambicioso y junto con el 3 que ahorita vamos a él, pero es importante aclarar que yo busco, o que esta ley busca, que la plataforma tenga estos datos. Yo confío más hoy en día en Meta, en, en X, en las plataformas o en Google, que tengan mis datos a que las tenga el gobierno. Hoy día confío más en estas instituciones que el mismo gobierno. Y acaban de mandar, creo que una propuesta de ley también para que el IFT tenga ya todos nuestros datos para dar de alta cuentas, para dar de alta, creo que hasta copió un poco la presidenta de esto porque mandó ya la propuesta a la Cámara de Diputados para que todos nos identifiquemos al utilizar una línea telefónica.
No sé si esto lo tenías ya De contado. hecho, no sé si te acuerdes que en época del el expresidente que estaba en ese momento, Peña Nieto, se trató de hacer el tema de la identificación por CURP de las cuentas de teléfono, ¿no? Pero desgraciadamente fue hackeado, no sé si recuerdes, fue hackeado, no sé por qué grupo fue hackeado, pero se obtuvieron los CURPS y los números de telefónico de estas personas a través de ese hackeo. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento quien estaba identificando a las personas era el gobierno, no era un sector privado, ¿no? Como aquí lo manifiesta, ¿no? Pero sí llegó a pasar. Entonces, ya sea que lo tenga el gobierno o lo tenga un particular, aún así me preocupa un poco el tema del manejo de la información. Pero aún así, mira, yo confío más todavía en una institución privada que el gobierno. Pedro Sánchez exige transparencia a las redes sociales y reclama responsabilidades a sus dueños. Es lo que ha propuesto el presidente del gobierno español este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos. Medidas como poner fin al anonimato en las redes sociales y poder perseguir así a quienes cometan delitos por esa vía. Sánchez considera que todas las plataformas tendrían que estar obligadas a vincular las cuentas de usuarios con una entidad digital europea para que, aunque se usen apodos o nombres falsos, si se comete un delito, las autoridades sepan de dónde proviene y hacer que rindan cuentas por ello. Esto, que resumió que por cada usuario haya una identidad real, dijo que no es un obstáculo a la libertad de expresión, sino un complemento de la misma. Sánchez también destacó como esencial que los propietarios de las redes tengan que rendir cuentas también si no cumplen con las normas establecidas para estas plataformas. En su análisis de la situación instó a vigilar aspectos como el ciberacoso, el discurso del odio, el acoso sexual, la invasión de la privacidad o el auge de la violencia. También hizo referencia al grupo que llamó de tecnomultimillonarios, que aseguró que además del poder económico también quieren el político, socavando las instituciones democráticas, expresó. Inclusive Meta tiene un nivel de eficiencia mucho más alto para identificar a una persona que el propio FBI. No sé si recuerdas que anteriormente tú, al momento de subir una foto a Meta, te la quería etiquetar con la persona que estaba ahí. Sí, es correcto. Igual pasa con Google, no sé si te has visto en Google Fotos, Ajá. también ya te identifica la gente, ¿no? Entonces, esto es ambicioso por el tema que estamos tocando ya de otro tipo de cooperación, ¿no? Que pueda existir. Ahora, el artículo 3 dice identificación de SIM cards. Esto es, bueno, lo que acaba de plantear también la presidenta, que todos nos identifiquemos por las SIM cards e inclusive yo creo que aquí podría agregar las virtuales, porque ya hay unas SIM cards virtuales, ¿no? La famosa eSIM de los iPhone, ¿no? Ajá, ahora, ¿tú cómo ves esto, este artículo? Pues, y el mismo problema, ¿no? En materia, por ejemplo, de menores de edad, ¿no? El tema de que, pues, es una realidad, queramos o no, que los menores de edad tengan acceso a teléfonos, ¿no? Y no hablo de niños, hablo a lo mejor de adolescentes, ¿no? Si tú tienes un hijo adolescente, pues obviamente quieres saber en dónde está, qué está haciendo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿este artículo sería restrictivo o sería amplio, ¿no? En el sentido de que yo como persona, ¿cuántas SIMs puedo registrar a mi nombre, ¿no? Si me limita o si me permite que yo puedo tener el número de SIM y que mi hijo traiga o mi hija traiga esa SIM que es mía, que está designada para mí, ¿no? Pero qué responsabilidad recaería sobre mí, porque ella puede hacer con Exacto. la eSIM o la SIM alguna actividad que no necesariamente sea del todo ilícita o que sea del todo lícita, vamos a decirlo así, y me perjudique a mí directamente porque yo soy el propietario de la eSIM, ¿no? O de la ¿O qué SIM. tal que pierdes el celular y no lo reportas a tiempo? Yo creo que aquí habría que activar un mecanismo extra para que tú tengas la certeza de que no te va a pasar nada legalmente si ese teléfono cae en manos de quien no deseas, ¿no? Que se comete algún delito como extorsión o algún otro tipo de delito, que inclusive ya opere, ¿no? El artículo 19. Porque ahí, Sí, por ejemplo, aquí creo, a mí se me fue, creo que estoy descuidando un poco a los grupos vulnerables en cuanto a menores y adultos mayores, porque hay adultos mayores que hoy en día les cuesta trabajo configurar un correo. mm, también el tema de que pues son susceptibles, ¿no? A que en su nombre, ve lo simple, o sea, hace como 3 años, si te acuerdes, la noticia de que una persona adulta mayor
era la propietaria de una empresa y ni siquiera sabía, ¿no? Se dedicaba a limpiar casas, ¿no? Y era la propietaria de una empresa multimillonaria aquí en México, ¿no? Pero fue porque utilizaron sus papeles para eso. Ahora imagínate eso transportado a las SIMS o a las redes sociales. Por eso O hay sea, que fortalecer nada más. Yo creo que hasta lo que está haciendo la presidenta, creo que tampoco está contemplando esto. Y creo que aquí lo podríamos agregar, ¿no? sí, Ahora, el artículo 4 dice identificación en la creación de correos electrónicos. Igual, cada proveedor de servicios, no el gobierno, que opera en México debe asegurar la identificación de los usuarios al crear una cuenta de correo electrónico. Hay algunos que dicen, es que estás tratando de identificar y también tenemos el derecho al anonimato. ¿Esto cómo lo ves tú? ¿Que puedas mira, crear cuentas anónimas? yo creo que el primer detalle es que aquí está tomando en cuenta esta ley que para poder, o sea, para que yo pueda tener una red social o pueda tener un correo electrónico, necesariamente tengo que tener un teléfono. O sea, ya me está obligando esta ley a eso, porque si te das cuenta entre la relación entre el artículo segundo, tercero y cuarto, ¿no? Eso es lo que está manejando. Yo necesariamente tengo que tener un número para poder crear un correo electrónico y a su vez tener un número y un correo electrónico para poder tener una red social. Que actualmente eso no es necesario. Para crear un correo electrónico no se necesita un número ni tampoco una red social, ¿no? Hay una dependencia de uno con el otro. Me imagino que lo hiciste a modo de candado, ¿no? Sí, Para precisamente proteger esa parte, pero yo creo que sí podría ser susceptible a ciertas cosas, porque no sé si recuerdes que precisamente los adultos mayores, para poder tener acceso a las, ¿cómo se llama esto? A lo del Banco del Bienestar, ¿no? De las ayudas que le dan a los adultos mayores, recordarás que les pedían correo electrónico, ¿no? Y no todos tienen un teléfono celular, ¿no? Entonces ahí sería como una vulneración al derecho al adulto mayor, ¿no? O no, no vulneración directamente, pero sí sería un candado más para el adulto mayor de la obtención de su pretensión en cuanto al correo electrónico, ¿no? yo creo que aquí lo que busco, te voy a ser sincero, es combatir el anonimato. Y es una tendencia que ya hay en otros países como en la Unión Europea, Estados Unidos y España. Porque hoy en día es muy fácil crearte una cuenta, subir un video de X persona o con una máscara o lo que sea y desde ahí atacarte o crear una noticia falsa o delinquir. Entonces, es lo que se busca, es Entiendo. Sí, sí, combatir entiendo el el fin. anonimato. No, no comparto la idea y va en dos sentidos, ¿no? El primer sentido de que no comparto la idea va de que, pues ya lo decían, no me acuerdo qué autor, ya decía que, pues tienes un derecho a opinar, ¿no? Tienes un derecho a opinar. No necesariamente ese derecho tiene que afectar a los demás de alguna forma. O sea, yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Pero no quiere decir que a fuerza eso tiene que ser cierto, ¿no? Yo creo que el problema actual con las redes sociales nace de que la gente no investiga, ¿no? Así tienes a gente famosa diciendo que el agua hace daño, ¿no? O que la leche hace daño, ¿no? Que la leche es para las vacas y no para los niños, ¿no? O gente diciendo que el plátano causa enfermedades, ¿no? Y que no tiene una consecuencia jurídica como tal, ¿no? Esas cosas que dicen que a veces dice son barrabasadas o son cosas que no tienen como que criterio para comentarlo, ¿no? O no son médicos para decir que sí, que no, ¿no? O Que sea, eso que tengan, estamos... que ¿Vale? tengan una consecuencia legal, todas esas Exacto. cosas. Sí, entonces, ciertamente, o sea, te doy la razón en el sentido de esa parte, ¿no? Pero, pues es que ya radica en nosotros, ya que viste ese contenido, cuestionártelo. El problema es que la gente normalmente no lo hace, ¿no? Dice, ah, ¿será cierto lo que dijo esa persona? ¿Dónde puedo tener una fuente fiable de información al respecto, ¿no? Y esto aquí también va a proteger a grupos vulnerables. O sea, también hay un pro en lugar de un contra. Pero, bueno, vamos al artículo 5 que es cooperación entre autoridades y proveedores de servicios digitales.
Autoridad reguladora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que está por desaparecer, ahorita está en una laguna también. Es correcto, sí. Dice, será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de esta ley en lo que respecta a las plataformas digitales. Policía Cibernética tendrá la competencia para investigar y perseguir delitos digitales, cooperando con el IFT, o en su caso, creo que ahora lo va a absorber Profeco, cuando sea necesario para obtener información de plataformas digitales bajo órdenes judiciales. Pero aquí dice, plataformas digitales deberán colaborar con la Policía Cibernética, tal. Se busca crear una mediación temprana, que ellos tengan el usuario, este usuario, a F. Rosas, eh, hay una queja de a F. Daniel. Entonces, que ellos tengan una mediación como Profeco lo hace hoy en día. Pero bueno, a ver, primera duda que me nace ahí. ¿Esta policía cibernética le pertenecería al IFT o al que sustituye al IFT o es por parte de la fiscalía? Porque eso es lo que no especifica ahí. Exacto. Aquí hay que, es una autoridad reguladora. El IFT y la Policía Cibernética es una dependiente. Aquí sería incluir en sus funciones de la Policía Cibernética, pues que tenga esa mediación, ¿no? O sea, Ya. que se cree esa mediación. Ahora, entonces ya estás hablando ahí que esto es materia penal, ¿no? Entonces, esa orden judicial que manifiesta ahí, la plataforma digital bajo orden judicial, tendría que basarse en el 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es lo que podrías agregarle ahí, para que también se reformara el artículo para lo mismo, ¿no? Para efectos de lo mismo, porque la orden judicial le emite un juez, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sería materia penal directamente. O civil. Ahorita vamos a lo civil. Ajá, pero bueno, quedamos en penal. Y aquí, bueno, vamos a, ahora sí al título 4, que es el daño moral. Dice artículo 6, corresponsabilidad en daño moral. Tú, antes de entrar aquí, ¿la libertad de expresión, es pregunta, tiene límites o no tiene límites? Tiene límites cuando raya en una analogía del delito, ¿no? O sea, apología, perdón, no analogía, apología del delito. Cuando tú promueves que tú estás haciendo eso que está mal y que los demás deben de hacer. Te voy a dar un ejemplo. Hay un cantante que se llama Juan Escutia, que está en Spotify, ya tiene otro nombre ahorita, que promovía la violación. Y era una canción, ¿eh? Y era una canción que está en Spotify y todavía está, ¿eh? La canción tiene un nombre que no voy a decir porque no quiero que nos censuren el video, ¿verdad? Pero tiene varias canciones que promueven el maltrato a la mujer, la violencia contra la mujer, ¿no? Él tiene su libertad de expresar en sus canciones eso, ¿no? Incluso, no sé si has escuchado en varias canciones, aparte de las que acabo de mencionar, eh, que habla también precisamente de violencia contra la mujer, ¿no? Ahí Hay tienes una una de canción, Alejandro Fernández, muy famosa, mátalas, ¿no? Sí. ¿no? Exactamente, Sí, esa yo digo, oh, caray, o sea, esto es es una, como una apología al delito. es correcto, es una apología del delito, pero como él habla de sobredosis de ternura y todo esto, ¿no? No está cayendo en el tipo penal de analogía del delito, ¿no? No sé si te acuerdas de la canción de Café Tacuba de hace años, la de, ¿cómo se llama? Ingrata, ¿no? Ajá, Que al final de la canción habla sí, sí, de, sí. de, de algo, una consecuencia grave, ¿no? Entonces, sí llega a tener un límite, ¿de acuerdo? En cuanto al respecto ¿cómo se llama? Sí llega a tener un límite en cuanto al respecto de la apología del delito, ¿sabes? Mira, Pero ajá. cuando no tiene esa apología directamente o es interpretativa, ¿vale? Ya ahí no tiene esa restricción. Yo creo que hay libertad de expresión, hay difamación y hay acusación. Acusación es directa y apología al delito, ¿no? Mira, la difamación solamente creo que en 4 estados, tengo entendido, que entre ellos está Chihuahua, Nuevo León, y no me acuerdo los otros dos, son los únicos estados que la difamación es un delito. Ahí en Eso sí, fuera, tengo todo un artículo. Ajá. ahí en fuera, ya en los demás estados de la República, como lo es aquí Puebla, Estado de México, Ciudad de México, por poner algunos ejemplos,
la difamación ya no es un delito, ya está derogado, ¿no? También la calumnia y la injuria, ¿no? Que estaban dentro de la misma protección al honor de las personas, ya no son consideradas delito, ¿no? Está Entonces, lo que es el daño al honor. Se ¿es correcto? reinterpretó, ¿no? Más bien. Está en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas todavía. Ok. Y ahora dice sanción. Procedimiento, las denuncias por daño moral. Bueno, vamos a primero que esto es importante, aplicación de legislación existente. Esta ley no establece nuevas normas sobre daño moral, sino que refuerza la aplicación de la legislación vigente en materia de responsabilidad civil y penal por daño moral. Es aquí a lo que iba es aplicación de la legislación vigente en materia de responsabilidad civil y penal por daño moral. Porque hay algunos estados donde todavía es penal, otros civil, y sigue existiendo el daño moral en civil. Ahora, procedimientos. Las denuncias por daño moral derivadas de actividades en plataformas digitales se manejarán conforme a la legislación existente en materia de daño moral, incluyendo inicio de investigación, y aquí es el punto que yo quiero fortalecer, de mediación. La policía cibernética iniciará la carpeta de investigación cuando se reciba una denuncia por daño moral relacionado con actividades digitales, siguiendo los procedimientos establecidos por el Código Penal y la legislación civil. Es decir, antes de que tú llegues a una instancia de una fiscalía, y eso se haya generado el daño moral por medio de una red social, que la policía cibernética sea el primer interviniente para desahogar un poco las fiscalías y que tú tengas un derecho como de réplica. Aquí no sé cómo. Mira, ahí ¿Cómo tendrías ves esto? que manifestar que, bueno, para empezar, denuncias por daño moral no creo que sería la respuesta. Ahí sería denuncia por el delito que corresponda, porque recuerda que daño moral no es un delito, ¿no? Sino que, como decías tú, en algunos estados es la difamación, es un delito, eso sí. El daño moral se califica cuando se obtiene la reparación del daño, en términos del artículo 61 de la Ley General de Víctimas. ¿Vale? En la fracción tercera del artículo 61 manifiesta precisamente el daño moral como que se acredita, ¿sale? Hay un libro muy interesante que se llama Daño moral en el sistema penal acusatorio, que precisamente habla de eso. O sea, el daño moral no es el delito en sí, sino que es de la consecuencia del delito lo que se busca reparar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está como que un poquito mal encausado. O sea, sí la idea es buena, o sea, yo entiendo perfectamente tu idea en ese sentido, pero la redacción ahí falla en ese sentido, ¿no? O sea, esa es mi recomendación. Lo segundo es que ahí dice código, ahí habla de procedimientos establecidos en el Código Penal. Recuerda que el Código Penal es ley sustantiva, te habla de tipos penales, no de proceso. El que te va a hablar de proceso es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿vale? Es decir, Entonces, hay que ahí, meterle bien la tipicidad. exacto, la tipicidad, y en lugar de manejar código penal, ahí es código nacional de procedimientos penales, porque es el que te habla de procesos. Ahora lo puedes robustecer con el artículo 186, lo que tú quieres, lo de la mediación. Se podría en tres formas, que es el acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso y procedimiento abreviado, ¿sale? Son los tres métodos de los medios, de los MASC, ¿de acuerdo? Los más conocidos en materia penal. Recuerda que tienen su propia ley, que es la Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, basado en el artículo 73 constitucional, fracción 21ª, inciso C, ¿sale? Ahí precisamente habla de los medios alternativos en materia penal. Y cada estado, en materia civil y familiar, tiene su propia ley en materia de MASC, de medios alternativos de solución a controversia. Sí, habría que armonizarse, ¿no? A cada congreso, también si lo toma. Este, aquí Así es. um, es lo que quiero, buscar bien esa mediación, poner bien la tipicidad y las sanciones reales. ¿Por qué? Para que no incurran en gastos ni tanto el denunciante como el denunciado.
Porque hoy en día estamos viendo hoy es muy famosa, ¿no? Esta denuncia que presentó Banco Azteca en contra de periodistas en un estado al cual uno se tienen que trasladar por una denuncia de daño moral o reputacional a una empresa, ¿no? Ahí vamos a ver cómo desemboca todo esto, pero ellos ya van a incurrir en gastos, pero ¿qué tal que una persona que va iniciando, como tú o como yo, en redes sociales, nos llegan a denunciar por el mismo hecho y no tenemos cómo enfrentar una denuncia de ese tipo, ¿no? Económicamente. Aunque el Estado nos Es, debe proporcionar un abogado, pues los gastos de traslado y que nos afecta a la psique, pues ya esto busca una mediación, ¿no? Aquí, a ver si después me ayudas a aclararlo, lo de la tipicidad y lo que realmente se busca, ¿no? claro que sí. Ahora, dice título 5, libertad de Ah, expresión. espérame, es que te faltó lo de sanciones. Ahí en lo de sanciones te iba yo a comentar la eliminación de contenido ofensivo. Ahí yo creo que lo que hace falta un poquito es la expresión de lo que sería o la definición, ¿no? De lo que sería contenido ofensivo, ¿no? Porque falta especificar esa parte. En una parte hablas del tema del odio, ¿no? Pero realmente ahí falta una definición de lo que es contenido ofensivo, porque ahí la propia ley tiene que manifestarlo para que se entienda qué es el contenido ofensivo. Sí, o sea, volvemos a la tipicidad, ¿no? O sea, ponerlo bien clarito para que no se malinterprete o alguien lo quiera tomar, ¿no? Para estar iniciando ahí, haciendo uso de estos recursos, ¿no? Sí. Ahora, al artículo 7 respecto a la libertad de expresión. Las disposiciones de esta ley no deben interpretarse ni aplicarse de manera que limiten la libertad de expresión. Todo proceso de moderación o sanción debe ser proporcional y fundamentado en los principios constitucionales y la jurisprudencia establecida con el en particular. Bueno, aquí, el artículo 7, yo creo que esto lo estoy dejando muy abierto porque hace rato me decías que ahí estás metiendo amparos y tesis, pero es para que lo tomen en cuenta o de ahí se fortalezca la libertad de expresión. Y yo creo que aquí lo que quiero hacer es, pues, meter al Instituto de Protección de Periodistas, por ejemplo, o meter alguna eh, párrafo donde no te bloqueen tu cuenta o no te la quiten unilateralmente, como lo que acabamos de ver con Latinus. Creo que le acaban de quitar su cuenta, bueno, le quitaron unos días su cuenta de 10 millones de seguidores, ¿no? En Sí. donde probablemente ya tenían ahí empleados, alguien comía de ahí, ya era un trabajo, y de buenas a primeras, la plataforma se la retiró. Entonces creo que eso también no debería suceder, ¿no? Porque imagínate, El detalle está que, por ejemplo, en el tema de latinos que tú comentas, pues latinos va a quien demandaría directamente sería a TikTok, ¿no? Por haberle suspendido su cuenta, ¿no? Aquí el tema de incorporar al Estado, pues ya genera una responsabilidad directamente sobre el Estado, o recae una responsabilidad en materia administrativa, ¿no? O sea, ya puedo yo demandar al Estado por tomar esas decisiones que están perjudicando mis derechos, ¿no? aquí dice respeto a la libertad de expresión. Aquí lo voy a meter esa parte de que no, las plataformas no puedan tomar ese tipo de decisiones unilaterales. Es correcto. Sí, darles una obligación de que no te puedan cancelar unilateralmente una cuenta si estás tú ya trabajando para una plataforma, ¿no? O sea, bueno, si estás creando contenido y de ahí estás monetizando, ya estás haciendo tu sustento. Porque eso a mí tampoco se me hace justo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú que estás creando contenido a diario, pues de buenas a primera que te cancelen una cuenta, pues no se me hace correcto. No sé si eso te ha sucedido. Ya me pasó una vez, hace unos ayeres cuando tenía yo 20,000 seguidores, sí me bloqueó TikTok, sí me quitó mi cuenta. Y la verdad es que dije, volver a empezar, o sea, me ha llevado cerca de 2 años y medio, casi tres, tener los 43,000 seguidores que tengo en este momento, ¿no? Sí me ha llevado tiempo, ¿no?
y que de buenas a primeras, como tú dices, me quiten mi cuenta y tengan que yo volver a empezar de cero, pues sí se me hizo muy pesado, pero gracias a Dios, o bueno, gracias a que apelé la decisión precisamente de TikTok, pues ya determinó que me devolvió mi cuenta, ¿no? Y ahorita pues ya llegamos al doble de seguidores que en ese momento tenía yo, tal cual, ¿no? Ok. O sea, aquí a ver si lo podemos fortalecer. El artículo 8 dice derecho de apelación. Es lo que decía, lo que viene en el artículo de precisamente libertad de expresión. Pues que tengamos derecho a una réplica. Por ejemplo, si una persona que ya tiene 3 millones de seguidores me llega a difamar, a acusar, a calumniar, injuriar y por demás, pues que yo pueda tener un derecho de réplica real por medio de la policía cibernética para que en su mismo canal o en su misma plataforma yo me pueda expresar de la misma manera que él ya lanzó acusaciones hacia mí, ¿no? ¿Eso cómo lo ves tú? Pues el tema de la apelación está correcto, pero lo que no especifica esta ley o lo que no refiere es precisamente hacia qué instancia voy a apelar, ¿no? O sea, yo creo que ahí lo que le falta poner es, dependiendo de la materia, hacia dónde vas a apelar. Si en materia civil, como tú manifestabas, o en si materia penal, ahí es en donde lo tiene que como que dirigir, ¿no? Pero digo, la idea no es mala para que tengas tu derecho a réplica, ¿no? Ahora, títulos de VPNs y uso de VPNs. Eh, Aquí repito, lo vemos. El artículo 9 cooperación de proveedores de VPN. ¿Tú qué piensas ahí? Bueno, el VPN sirve para proteger precisamente tu ubicación, ¿no? En ese sentido, eh, manejas una obligación de que pues, ellos deben de cooperar, ¿no? Pero normalmente la gente que busca son dos tipos de personas, ¿no? Los que cometen delitos, ¿no? propiamente, o la gente que de plano no quiere que conozcan su ubicación. El problema del VPN en ese sentido radica en precisamente si va a, si la empresa realmente va a cooperar con México, ¿no? Yo dudo mucho que en ese sentido cooperen para, para esa parte, porque realmente en lo que se basan es una protección. Y pues sí es un tema, porque incluso ves que hasta ya te ofrecen el VPN, incluso los antivirus, ¿no? Entonces sí, es un tema muy amplio. ¿Qué crees que este artículo es como un poquito recordatorio? Porque los VPN, aunque nosotros creamos que sirven para evadir la zona desde la cual estamos conectándonos, no es real, es como una ilusión. Sí te lo permite para estar absorbiendo contenido de otros países. Por ejemplo, series de Netflix que no pasan aquí en México, las pasan en Estados Unidos y cambias el VPN allá y ya tienes acceso. Pero la realidad es que en sus cláusulas en todas las VPN sí dicen, si las autoridades me requieren cooperación, coopero. Es como un poquito de recordatorio, pero eso sí, ya estaba. Pero mucha gente lo desconoce. Y es un poquito eso, para evitar el anonimato, fortalecer ya que se esté evitando el anonimato. Ahora, criterios de cooperación. Bueno, aquí órdenes judiciales. La colaboración solo puede ser requerida por mediante una orden judicial que especifique claramente las razones por las cuales se necesita acceder a la información del usuario, identificar un usuario específico en relación directa con actividades ilegales o daño moral grave. Esto aquí vuelvo un poquito al tema, como por ejemplo, de la extorsión, ¿no? Porque la extorsión, pues ahora se va a dar desde un medio digital, se va a originar desde ahí. Muchas veces se origina desde un WhatsApp, de una llamada, y pues que la cooperación sea ágil entre la plataforma y la policía cibernética. Y creo que aquí tú me habías hecho un comentario hace rato, ¿no? Respecto a esta Sí, sí, acción. el tema es que ahí hay que especificar porque lo deja muy amplio, ¿no? Lo que es la actividad ilegal, ¿no? Y también el daño moral grave no es, mm, para la autoridad existe el daño moral, ¿no? Y ese daño moral derivado de una responsabilidad civil, ¿no? Pero no hay como tal uno grave, ¿no? O sea, todo daño moral es malo, ¿no? En sí, pero no es una afectación al patrimonio de la persona, ¿no? En este caso, patrimonio moral, pero no es muy subjetivo el tema de lo grave, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh,
que alguien me diga gordo, ¿no? Me puede, pues, valer cacahuate, ¿no? Sí. O me puede, ay, no, es que me dijeron gordo, ¿no? O sea, es muy subjetivo a la persona cómo le llegue a afectar un comentario o un tema. Entonces, ahí lo deja muy, muy amplio, ¿no? Entonces, sí. O sea, nada más hay que quitarle el tema de grave. Y bueno, ¿qué te parece a ti la percepción esa? El mismo ejemplo que tú acabas de poner, hay gente que la percepción cambia. Para mí lo que puede ser leve, para ti puede ser muy grave. Pero Entonces, vamos a meternos con algo más grave, el género, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ves a una persona transexual? Mucha gente, pues, no sabe cómo tratarla, cómo decirle, si decirle señorita o decirle señor, ¿no? Algo tan simple como eso, ¿no? Y al final del día, pues sí es un acto de discriminación el no reconocer el cómo se identifica como género, ¿no? exacto. Entonces, ahí sí podría a lo mejor entrar ese supuesto, ¿no? Porque, pues sí, para la persona, el que no reconozcan cómo se autoidentifica, pues sí le afecta, ¿no? O dejarlo así, en grave. ¿Por qué? Porque no sabes tu percepción. Mm, sería Es como que crear una para mí es figura, muy grave, entonces ya me tengo que ir a la fiscalía. Para mí no es tan grave, se puede solventar desde la plataforma. entonces habría que haber tendría que existir una definición. Ajá, exacto. La Sí, tipicidad, ¿no? Volvemos a lo mismo. sí, sí, sí. Ahora, dice, uso legítimo, el uso de VPNs para eludir la identificación con el fin de realizar actos que causen daño moral o cualquier otro acto ilegal que pueda resultar en sanciones adicionales. Bueno, la educación se promoverá la educación sobre el uso responsable de VPNs, pero bueno, eso ya volvemos a lo mismo. Ese artículo 11, excepciones y garantías. Derecho a la privacidad. El uso de VPNs protege la privacidad. Bueno, es también para darte, ¿no? Libre acceso a los VPNs, no Sí. prohibirlos, sino que los puedes ocupar con cierta responsabilidad, ¿no? El título 7, uso de tecnologías de localización por parte de la policía cibernética. Esto pues ya se viene haciendo, pero yo creo que hay que fortalecerlo, ¿no? O sea, que sí de realmente puedan ubicarte rápidamente desde ahí. Eso es una ley ambiciosa, pero yo creo que se pueden evitar muchos delitos, no solamente en redes sociales, ¿no lo crees? Híjole, es que sí lo veo un poco complejo porque la adaptación, ¿no? O sea, la idea no es mala, ¿no? Te vuelvo a repetir, la idea es muy buena. No me gusta por varias cosas, ¿no? Porque, pues actualmente, como tú dices, hay muchas cosas que suceden con impunidad en redes sociales, ¿no? Y también es muy susceptible a la vulneración de los niños, ¿no? O sea, Exacto. ¿cuántas veces he escuchado que sacan material pornográfico de un niño por medio de la plataforma Fortnite, por medio de TikTok, por medio de redes sociales, ¿no? Y vulneran los derechos de los menores, ¿no? O sea, ahí sí te doy toda la razón, ¿no? Para la protección de ese grupo vulnerable en especial, ¿no? O como pasa con los adultos mayores, que no sé si viste la película Beekeeper, donde sale el Jason Statham, Sí, eh, donde sí, sí, sí. una persona adulta mayor pues se confió del teléfono y le robaron una cantidad millonaria, ¿no? O sea, y eso pues, no es nada, o sea, suena muy irrisorio, Ilógico, ¿no? pero es Ilógico, real. pero es algo muy real, ¿no? O sea, te doy ahí toda la razón de ese tema, ¿no? Aparte, cuando Eloís se dispone a revisar y poner en orden sus impuestos y estado bancario, su computadora recibe la advertencia de que su disco duro está infectado. Sin pensarlo, decide seguir las instrucciones y llama al número que aparece en pantalla. Del otro lado responde un empleado de un call center liderado por Mickey Garnett. Este procede a explicarle que el anuncio fue enviado por su empresa, ya que ellos son quienes instalaron el antivirus en esa marca de computadora. Cuando Eloís menciona que su hija es quien se encarga de eso, Mickey le recomienda actualizar el antivirus llevándola con un especialista, pero le advierte que al hacerlo sus datos estarán expuestos. Eloís deja en claro que le es imposible, ya que vive aislada. Ante esto, Mickey le ofrece un nuevo paquete fácilmente descargable. Sin opciones, Eloís acepta y siguiendo sus indicaciones, ingresa en una página llamada Amigo Amistoso. Cuando comienza la instalación, Mickey pausa la llamada para mostrarle a su equipo que la billetera de Eloís está compuesta por miles de dólares de su seguro de vida, su cuenta de retiro y su pensión de profesora. Pero la revelación llega al descubrir que Eloís es la destinataria de una cuenta de una fundación de niños con un saldo de $2 millones. Ante esto, reanuda la llamada y después de decirle que le reembolsará el precio de $500 del antivirus por los inconvenientes en la cuenta de la fundación de niños, la convence de entrar en su home banking para corroborarlo.
No obstante, al hacerlo, observa que en realidad fueron $50,000, ya que esto forma parte del robo. Mickey procede a fingir que se equivocó y que lo despedirán. Eloise siente lástima y aunque al principio propone llamar al banco, termina utilizando la contraseña maestra de la cuenta para regresarle el dinero. Pero en ese instante, como había sido hackeada, todos sus fondos se transfieren a la cuenta de Mickey. Cuando los datos se actualizan, no solo la página le muestra solo ceros en su cuenta, sino que comienza a recibir mensajes de su banco advirtiéndole que detectaron un fraude. Pero el problema es que pues le va a generar más complicaciones a otros grupos, ¿no? A lo mejor sociales, que no necesariamente los tenía, ¿no? Sí voy muy de la mano con esta idea por dos razones, ¿no? La primera es que recuerda que pues, se aproxima una cuarta generación de los derechos humanos, ¿no? El derecho humano al Internet, ¿no? Y también el tema de las IAs, ¿no? Que también va para allá, ¿no? Entonces, sí tiene sentido, o sea, no puedo decir que es una ley sin sentido, no, sí tiene sentido, pero recuerda que también hay una independencia cibernética. No sé si recuerdes que salió una declaración de independencia cibernética en algún momento, ¿no? Que pues, resulta para el caso aplicable, ¿no? Y que también pues puede ayudar completamente al nuevo proceso en materia civil y familiar. Recuerda que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su glosario del artículo 2, manifiesta incluso el tema el uso del metaverso, de las diligencias virtuales, ¿no? Y toda esta parte. O sea, sí creo que ayudaría, fortalecería también a esa parte de la nueva ley que para 2027 va a aplicar en toda la República, ¿no? Pero sí siento que está como si el Estado tuviera más injerencia sobre cosas que anteriormente no tenía, ¿no? Y es lo que me preocupa un poco, ¿no? Mira, hace poco hubo una noticia de que una niña, un adulto, la sedujo, una niña de 13 años, y le dijo, vente para mi estado, y se la llevó, y creo que tardaron como una semana en encontrarla. Y yo digo, ay, ¿cómo? Mm, esto no está avanzando ya, ¿no? O sea, si lo tuviéramos, alguien, esa niña pudo haber sido beneficiada con esto. O Sí, sea, o sí, sea, sí. sí, sí hay cosas que dices, ay, ojalá sí se pongan en funcionamiento y otras que dices, bueno, vamos a pensarlo. Dice Sí, o artículo sea, 13. Ajá. pero también es el tema de la lucha de siempre jurídica, ¿no? La renuncia de derechos por la obtención de seguridad, ¿no? Renuncio a ciertos derechos para al final ya tener seguridad. Bien, Y esa es bien la parte común. que no me encanta, ¿verdad? Sí. Ahora, artículo 13, colaboración con proveedores de servicios de Internet, bueno, obligación y colaboración, bueno, las IPs, muchos piensan que el IP no es rastreable, claro que es rastreable, y es igual como un recordatorio, porque se conecta a un Wi-Fi, el Wi-Fi lo paga una persona, tienes un servicio de Internet, o sea, es más un recordatorio, ¿no? Sí, Dice artículo 14, protección de la privacidad, proporcionalidad y necesidad. La solicitud de datos debe ser estrictamente necesaria y proporcional. Y aquí es lo que decías, ¿no? ¿Quién la va a hacer? La policía cibernética. Yo creo que es darle más funciones y eso pues, va a requerir tiempo y va a requerir pesos, ¿no? sí. Más dinero. Ahora dice garantías legales, intervención con debido proceso legal. Artículo 15, recursos y apelaciones. Los usuarios pueden apelar intervenciones en su privacidad en instancias judiciales. Artículo 16, notificación judicial en delitos digitales. Bueno, aquí quise meter un artículo, pero actualmente ya se están llevando a cabo las notificaciones, ¿no? Digitales, ya te llegan a un correo. Sí, recuerda que en el buzón tributario, pues es un tema digital, ¿no? Y al final ya te llegan ahí los requerimientos. Pero Pero aquí te hago una observación. En donde dice protección de derecho a la defensa, los usuarios tienen derecho a todas sus garantías individuales. Recuerda que a partir de 2016 ya dejaron de existir las garantías individuales, son derechos humanos y garantías constitucionales. Entonces ahí sí tendrías que cambiarle, porque eso ya está en desuso. ok. Ahora dice notificación judicial en delitos digitales. Mira, yo creo que tú me puedes ayudar aquí más. Si yo ahorita te denuncio o presento una demanda por daño moral, ¿cómo te llega la notificación? Te va a decir, a ver, tú desmiénteme, acude a la fiscalía con un abogado,
con cédula profesional? Bueno, hay tres formas en las que la autoridad te cita, ¿no? Una es efectivamente la orden de citación, ¿no? Donde te invitan, ¿no? A que vayas, te presentes, pero es obligatoria. Al final del día es obligatorio. Porque si no vas, pues va a salir una orden de aprehensión en tu contra, ¿no? Entonces, sí, la primera es, digamos, esa parte. La segunda es la orden de comparecencia, o sea, ya es una orden de que tú te presentes, incluso te mandan a la policía. No es una orden de aprehensión, pero sí tienes que ir. Y la tercera, pues ya es la orden de aprehensión como tal, donde hace la detención. Sí, efectivamente, una es, se da de esa forma, pero hay un tema ahí. En materia penal no pueden ser digitales porque en términos del artículo 16 es un acto de molestia, ¿de acuerdo? Y los actos de molestia deben ser personalísimos, ¿de acuerdo? Entonces, no se podría dar en ese sentido la invitación digital porque si a la persona no revisa su red social, ¿de acuerdo? Tal cual, pues él puede ampararse ante esa situación de que la autoridad ya vaya con la orden de aprehensión directamente contra él. ¿Por qué? Porque pues, él no revisó su correo, ¿no? Y al final el día no fue citado correctamente en un acto personalísimo. ¿Ok? ¿Aquí hay que mejorar eso Sí, hay que mejorar eso, hay que manifestar el tema de que pues se dé de manera personal, ¿no? El emplazamiento y en caso de no localización, pues darlo de esa forma, ¿no? En materia digital. Creo que sería lo adecuado. No sé qué piensas tú. Es que sí, aquí hay contradicciones en eso por el proceso, por el debido proceso. Es correcto. Si Aquí no, hay, es que lo que daría pauta sería, digo, ya sucede, desgraciadamente sucede en México, lo que son las creaciones de carpetas, ¿no? Que te inventan una carpeta y daría pauta a todavía que se dé más eso, ¿no? Eso es lo que a mí no me encanta de este tema, ¿no? En específico. pero aquí dice notificación judicial en delitos digitales, ok. Mm, Porque, ¿sabes Volvemos. por qué te lo digo? Te lo digo por dos razones. Si ya en el correo estás pidiendo el domicilio, si ya en la red social estás pidiendo el domicilio, Ujú. si ya en el teléfono estás pidiendo el domicilio, pues ya no tiene como que mucho caso que la autoridad tenga que hacer la notificación vía digital, sino ya tiene el domicilio de la persona, se puede presentar al domicilio a notificar la orden de citación. Bueno, en este caso, sí, la orden de que vaya a la fiscalía, que se le lean sus derechos, etc., ¿no? Pero aquí también te ofrece una oportunidad, yo como lo veo, también te ofrece una oportunidad de la misma mediación. Ok, me acaba de llegar la citación, entonces me tengo que conectar a mi cita para la mediación temprana. Entonces ahí tendrías que poner que el requisito de notificación judicial es precisamente para efectos de mediación, Exacto. ya no para efecto de audiencia, ¿no? Un efecto de Sí, mediación sí, tal sí. cual. Es lo que quiero Tema. ofrecer, o sea, que tengas Sí, la sí, oportunidad antes de incurrir en gastos legales de una mediación temprana. Y que si algo, la, una diferencia de que yo te dije gordo y a ti te pareció grave y a mí no, pues lo arreglemos así en corto, aunque no sea viéndonos como tipo Profeco, que sí podamos ahí tener una cierta mediación y acuerdo, ¿no? Oye, sí. necesito que retires tu contenido o ofrezcas una disculpa. Ahí el proceso, entonces tendrías que manifestar algo procesal en donde manifiestes que pues la primera instancia de estos casos o esta situación sería la vía de la mediación, salvo en los casos previstos en el artículo 19 constitucional. Ajá, exacto. Eso sí, no los podemos tocar, ¿no? Sí, Ahora dice, protección al derecho a la defensa. Los usuarios tienen derecho a todas sus garantías individuales contenidas en la Constitución mexicana y su presunción de inocencia. Y hay muchos, volviendo al daño moral, hay muchos contenidos que ya están abusando de la presión, o más bien la están violentando, ¿no? Porque ya están acusando directamente. Lo hemos visto con casos mediáticos, digo, no hay que adentrarnos tanto. Artículo 17, revisión judicial. Bueno, supervisión judicial. Antes de proceder, un juez de revisará la solicitud, apelación, posibilidad de apelar la decisión judicial. Aquí esto, ¿crees que valdría la pena un tipo de juez como de control, pero digital?
No, porque pues, el proceso sería el mismo que el proceso penal, no cambiaría, ¿no? Entonces, porque si no estaría solicitando, esta ley tendría que venir con un reglamento y con una ley procesal. Entonces, lo mejor sería que se adaptara a la ley que ya está existente en materia procesal penal y pues darle las facultades al juez de resolver. El tema es que si ya de por sí es difícil que en materia penal, por ejemplo, se aplique la perspectiva de género, ¿no? Que es algo pues, que aplica en toda la República Mexicana por un protocolo de la Suprema Corte. Ahora imagínate el cargarle al juez que también conozca de los delitos cibernéticos, ¿no? Eso yo creo que sí sería una carga más pesada, pero al final del día, pues sí es su chamba, ¿no? Es parte de... Pero ya estaremos entrando a otra generación, ¿no crees? O sea, Sí, sí, otra generación de jueces también, ¿no? O sea, ajá, o sí, sea, sí, que el sí, juez conozca de que pues existen tipos penales que aplican directamente en la plataforma digital, ¿no? Y que sean capacitados al respecto, ¿no? exacto. Sí, o sea, es otra generación. Pues te digo, es ambiciosa, pero ahí va. Dice, artículo 19 agravantes por denuncias falsas con contenido manipulado. Bueno, vamos al título 9 que es artículo 19. Denuncias falsas con contenido manipulado. Hay casos en que te pueden cortar un video, sacarlo de contexto e ir a presentar una denuncia. ¿Crees que Entiendo. esto pase? Oye, Mira, el agravante debe de derivar de un tipo penal. Te voy a poner un ejemplo. El tipo penal es robo, ¿no? El agravante es que sea robo con violencia, ¿vale? Es el agravante. Pero también existe el robo con atenuante, ¿no? Que sea porque robó porque tenía la necesidad de comer, ¿no? Y se robó ujú, un pan, ¿no? Entonces, ese es el atenuante, ¿no? Entonces, aquí la denuncia falsa no es un delito, ¿vale? En realidad el delito es falsedad de testimonio, ¿no? Que tú le mientes a la autoridad y manifiestas algo que no es correcto, ¿no? Entonces, ahí en ese tema, bueno, que es falso propiamente, entonces sería el tema de la falsedad de testimonio, es el delito, ¿no? Que se comete, que está contemplado en todos los ordenamientos, hasta el federal. Entonces, sí está bien la idea, nada más hay que aterrizarla bien con el tipo penal que le corresponde, que es este testimonio falso, y que se considera que la denuncia falsa es una falsedad de testimonio frente a la autoridad, ¿no? presentar Eso un sería, contenido manipulado. es correcto. Ok. Yo creo que ahí lo que le podrías agregar, que me suena muy interesante, sería también el contenido, le pusiste alterado, ¿no? Pero yo creo que deberías de manifestarle también el creado por inteligencia artificial, porque no sé si recuerdes que, por ejemplo, en el Estado de México, no, en la Ciudad de México, perdón, una persona que estaba en la UNAM, no es cierto, en el IPN, ¿vale? En el Politécnico, le tomaba fotos a sus compañeras y las encueraba con inteligencia artificial. Y lo querían denunciar por la ley Olimpia, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque la ley Olimpia no preveía el tema de la creación, bueno, porque la ley Olimpia dice que es el contenido erótico que produce la persona y que es compartido sin su consentimiento, pero en este tema la persona no lo estaba creando, ¿vale? No lo estaba haciendo, ella no se desnudó, sino que fue una inteligencia la que en aproximación le quitó la ropa y el otro lo compartió, ¿no? Pero Sí, ahí no recae sobre el tema ¿cómo se llama? De la ley Olimpia. En este caso también te sugeriría el alterado o fabricado por inteligencia artificial, ¿no? Se lo agregarías. acaba de decir algo nuevo respecto. La ministra, creo que Loret Ortiz, sacó algo al respecto de la inteligencia artificial. Lo voy a tratar de armonizar con eso. Ok. Bueno, pero sí, sí es buena idea. Dice, denuncias falsas, bueno, vamos al testimonio falso, entonces, se considerará un agravante la presentación de un testimonio falso con el uso de contenido digital manipulado, alterado o fabricado que no corresponda a la realidad para incriminar al imputado o terceros injustamente. Ahí podríamos meter bien lo de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Sanciones. Ahora vamos con ya la punibilidad. Las personas que presenten denuncias o testimonios falsos con este tipo de pruebas enfrentarán sanciones que pueden incluir multas determinados según la gravedad del daño causado. Bueno, ahí habría que meter ciertas multas. Responsabilidad penal si el acto constituye un delito penal, pero bueno, pues aquí pues es
no es otra cosa más que la difamación, cosas que hemos visto. Dice, restricciones en redes sociales, posibilidad de suspensión o eliminación de cuentas usadas para difundir el contenido manipulado. Y luego dice, artículo 20, regulación de contenido sobre salud. Aquí es algo repetitivo, esto lo voy a quitar, es sobre salud, porque la salud también es mental, ¿no? Por lo que yo entiendo. Sí. Dice que para crear contenido de salud, que puede ser contenido psicológico, vamos a pedirles su cédula profesional. Aquí no sé qué te parezca esto. Bueno, considero yo que sí es un tema muy, muy bueno, ¿no? El tema de solicitarle sus credenciales, ¿no? Porque cómo va a decir tal cosa, pero debe ser más amplio, ¿no? O sea, debes de ampliarlo porque también recuerda que un contenido de salud es un nutriólogo, ¿no? Y también un nutriólogo que dice cosas que no van afín a lo que está diciendo, pues es otra cosa. Ahora, recordarás que, por ejemplo, Marco Antonio Regil habló en materia de salud, no voy a decir qué, ¿sale? Uh, habló en materia y no conoce el tema, él emitió su opinión, ¿no? Entonces ahí estás hablando de que tú vas a restringir, o la idea de, bueno, no tú, la ley busca restringir a esas personas que dan consejos. Voy a poner un ejemplo, yo puedo decir, yo hoy comí sopa de verduras, ayer también, pasado también, y bajé 10 kilos, ¿no? Es una opinión, ¿no? Pero no es un tema, o sea, no estoy diciendo que esa sea la dieta ideal, ¿no? Pero entonces se va a restringir ese contenido porque yo no soy, vamos a decirlo así, perito en la materia, yo no soy, ¿Un médico? no soy médico, no soy nutriólogo, nada por el estilo. Entonces, esa opinión se restringe, se Sí, limita o qué va a pasar, ¿no? Porque hay opiniones sí, que sí, no o sea, son válidas, ¿no? te lo voy a decir Pero claro, o sea, sí es lo que busco. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdas que en la pandemia Donald Trump dijo que probablemente se puede quitar el COVID si te inyectabas cloro. Bueno, pues así ha justificado Donald Trump sus declaraciones en las que sugería inyectar desinfectante para combatir el coronavirus. Una polémica que ha provocado además un aumento de casos por intoxicación. Vamos a Nueva York, Sara Rancaño. Sí, Nueva York informa de al menos 30 exposiciones a desinfectantes, lo que supone un repunte, según el Centro de Control de Intoxicaciones, en este tipo de casos, aunque aclara que no han ido a mayores. Y en Maryland también han recibido un centenar de llamadas preguntando por este tipo de productos. Las autoridades sanitarias han estado ocupadas en las últimas horas lanzando alertas sobre los serios riesgos de la ingesta de desinfectantes. Sin embargo, sí, Y de esas hay muchas, ¿eh? sí. O sea, Que el proceso, el cloro lo que hace es un proceso de licuefacción sobre las células y te puede llegar a matar, o sea, tal cual. entonces, empezar a restringir todo ese tipo de contenido que al final del día sí puede ser o poner en riesgo a grupos vulnerables, nuevamente, a niños, a todos, ¿no? O sea, sí, es precisamente para eso. Y dice, atraer clientes o pacientes en el ámbito de la salud o la psicología, que para mí, bueno, esto es un sinónimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la salud no solamente es física, sino mental, ¿no? Sí. Pues que ya, o sea, de plano a todos ellos que les pidan su cédula profesional si van a hablar de temas psicológicos. Sí va un poquito en contra de la libertad de expresión, pero esta libertad de expresión también está causando daño. Pero es que le abrirías la puerta a otros temas. Por ejemplo, tú eres un asesor financiero, ¿no? Ajá, Y tú puedes compartir la opinión de, como dijo en un momento Chumel Torres, ¿te acuerdas? Compren dólares, ¿no? Tú puedes decir, no, pues el futuro es el dólar, compra el dólar. O como dijo el Milei, ¿no? Que dijo, compren criptomonedas, ¿no? sí. Y un montón de gente perdió su dinero. Ahí abrirías la puerta a que también, no nada más en materia de salud, sino en materia también financiera, inmobiliaria, o sea, otras materias que también le genera una responsabilidad a la persona. Si se avienta, o sea, por ejemplo, en este caso a Javier Milei, que se aventó a decir compro en criptomonedas, ¿no?
y la gente las compró y al final se quedó en ceros, ¿no? Bueno, aquí esto es sobre salud, No, porque sí, aquí ya sí, te sí, afecta pero directamente a tu psique o a tu sí, estado sí, 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 físico. pero el tema es que al abrir la puerta a ese tema, considero yo que le vas a abrir la puerta a otras cosas, ¿no? O sea, no que tu Ajá. idea inicial sea esa, sino que al final del día pues, se analice otras cosas que no estaban en mente, ¿no? Ahora te Pero voy a sí, decir o una sea, cosa, dime. perdón. Hay una asociación de intermediarios bursátiles. Yo, en mi contenido, no puedo promover inversiones, porque si promuevo mal una inversión, puedo causar un daño patrimonial. Eh, Eso ya existe en México, pero no Eso lo sabía. muchos lo saben. Y por eso hoy en día ves a muchos que te dan consejos de compra aquí, compra allá, estoy tradeando esto, estoy comprando esto, pero al final del día tú para hacer eso necesitas una certificación de la MIB, que yo sí la tengo, pero no todos la tienen. Eso sí existe, pero no es sancionable todavía. Entonces, tiene razón, probablemente pueda abrir la puerta a ese tipo de cosas y que tampoco se me haría mal, ¿eh? Porque muchos sí están perdiendo dinero a causa de unas malas decisiones. Ahora aquí dice excepciones, información educativa o de divulgación general que no tenga como fin directo atraer clientes o promocionar tratamiento individualizado que no requerirá este nivel. Por ejemplo, aquí sería quitarlo, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Pero Ujú. aquí está como las excepciones, ¿no? Dar opiniones. Ah, mira, fíjate que probablemente le sirvió a una tía el bajar de peso con este método, pues probablemente pueda servir, ¿no? Pero yo no soy médico. Hasta ahí es una opinión, ¿no? Pero también ese es otro tema, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado opiniones de automedicarse, ¿no? Y genera una consecuencia real. O sea, yo creo que a lo mejor en materia de medicamentos sí debes de especificar que la automedicación no, ¿no? Dentro de la rúbrica que estás colocando ahí, sería interesante poner el tema de la no promoción de automedicación, porque pues, ¿cuánta gente se ha muerto por automedicarse, no? Sí, así es. Sí, está bien. Y bueno, el artículo 21, restricción para influencers internacionales. Esto es un tema que yo creo que se lo voy a dejar a la Cámara de Diputados si lo quiere meter, si no lo quiere meter. Lo que pasa es que hay influencers que te atacan desde otro estado, desde otro país, vienen, te atacan o tocan temas sociales buscando un sesgo y comienzan a inclinar la balanza o inclusive te hacen un ataque directo. Te mandan una carta con groserías, la exponen en sus redes sociales y a ellos no les está afectando porque están en otro país. Pero aquí es lo que se busca, ¿no? O sea, que no puedan monetizar con temas sociales. Pero aquí, pues, puedo entender que también puede ir un poco en contra de su libertad de expresión, ¿no? Sí, o la de la libertad de expresión de su país, ¿no? De origen. Exacto. Entonces, también aquí, o involucrar un poquito más a la policía cibernética, o sea, o ya estaría dentro de, ¿no? O sea, no sé, aquí como que me tendría que ayudar un poquito ahí sí la Cámara de Diputados. Y bueno, actualmente el artículo 22 habla de la incitación al odio. Actualmente no hay como una pena por la incitación al odio. Pues es que tú puedes odiar a quien tú quieras, ¿no? Y tú puedes manifestar, no sé, vamos a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de esta exposición que está en la UNAM que se llama La Avenida del Señor? No sé si la has visto. Sí, Bueno, ahí dicen que hay una fobia al catolicismo, ¿no? Ahí es lo que están manifestando los famosos abogados cristianos, que están manifestando que hay una fobia hacia el catolicismo, ¿no? Y una incitación a algo sagrado volverlo sexual, ¿no? Pero realmente no es una incitación al odio, es una expresión, ¿no? Al final del día, una expresión del arte, ¿no? Que al final, o lo mismo que le pasa a la comedia, ¿no? La comedia no incita al odio, simplemente es, para formular la comedia es tragedia más tiempo es igual a comedia, ¿no? O sea, nos reímos de las cosas que en algún momento
pues fueron trágicas o fueron malas, ¿no? Entonces, no necesariamente es... ¿Cuántas veces has visto un video en TikTok o en Internet, en Instagram, que se calla alguien, ¿no? Y el otro se está riendo a carcajadas, ¿no? Pero no está incitando, ¿cómo se llama? No está incitando a que lo odies, ¿no? Sino simplemente hay una mofa al respecto, ¿no? O el caso más reciente también, el tema de Emilia Pérez, ¿no? El tema de la película que causó mucha controversia aquí en México, y México en respuesta sacó un largometraje que se llama Joan Sacre Blue, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que los franceses lo pueden entender como incitación al odio, ¿no? Porque, ya, incluso la propia canción que sale en esa película, en ese cortometraje, ¿no? Entonces, sí es un tema muy complejo esta parte, y precisamente los legisladores no se han metido en ese tema porque tú tienes derecho a odiar lo que tú quieras, ¿no? Obviamente el incitar es invitar a los demás, pero ¿cuántas veces has escuchado comentarios, has visto comentarios que digan de las cosas que recientemente han pasado, de este catalán que se metió a una cafetería y rompió todo, hizo un desmadre, ¿no? Ahí con la chica que estaba trabajando en la cafetería, y alguien se aventó el comentario xenofóbico de México para los mexicanos, que se larguen de mi país, ¿no? Y ese mismo discurso pues, también lo trae Trump, ¿no? Es un discurso que podría decir es un discurso de odio, de xenofobia, ¿no? Pero tienen el derecho a manifestar esa idea, ¿no? Independientemente de que no sea lo que a nosotros nos guste o quisiéramos, ¿no? Probablemente sí tienes el derecho, pero no en ciertos, no cómo de amplificarlo. Pero es que también, por ejemplo, el tema voy a poner un ejemplo, el catolicismo frente a la homosexualidad, ¿no? Es un discurso de odio, ¿no? De se van al infierno por pecadores, ¿no? Bueno, sí. Pero es un discurso de odio, pero es su libertad religiosa el expresarlo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Son ejemplos, a lo mejor. Sí que puede, o sea, y qué bueno que están dando ahora. Dice, aquí habla Chrome, prohibición. Se prohíbe explícitamente la incitación al odio en plataformas digitales, definida como cualquier acto de comunicación que promueva, fomente o justifique el odio, la discriminación o la violencia contra una persona o un grupo basado en su raza, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, religión, discapacidad u otras características protegidas por la ley. Bueno, creo que ahí está muy claro, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, es un poco peligroso también, ¿no? Para mi Ajá. gusto. Sanciones, educación y advertencias. En casos de primera infracción, y ahí vamos ahora sí, tienes derecho, pero va a haber sanciones. Educación y advertencias. En casos de primera infracción, se puede requerir que el usuario complete un programa educativo sobre diversidad y tolerancia junto con la advertencia formal. Restricciones de uso. En reincidencias o cuando el contenido haya causado daños significativos, se pueden imponer restricciones al uso de la cuenta, incluyendo suspensión temporal o permanente del servicio. Y mira, no vamos a mentir, o sea, sí hay influencers, sí hay creadores de contenido que su contenido es eso, es crear odio y fomentar el odio. Entonces, yo creo que vendría bien este tipo de niveles, ¿no? De sanciones. A ver, va a ser... Y Pues todo sí, ahí tienes, lo por hacemos ejemplo, en la escuela. al Temach, ¿no? Que digo, no es un discurso directamente de odio, pero pues tampoco es así como que de mucho cariño hacia las mujeres, ¿no? Pero es de división. Sí. Entonces, valdría la pena, oye, va a ser este curso como lo hacemos en la escuela, ¿eh? Como un módulo. Pues mira, yo lo que pararía, por ejemplo, no sé si has visto que en materia de violencia familiar, cuando son temas psicológicos, violencia psicológica en materia familiar, se les hace la invitación, no, se les obliga, mejor dicho, se les obliga a ir a un curso que se llama, a los hombres, se llama masculinidades positivas, ¿no? Que es donde precisamente les hablan, o incluso cursos de manejo de la ira, ¿no? En donde se les habla precisamente de esa parte, de cómo evitar esa parte, ¿no? Entonces, sí creo bien que la idea es buena, ¿no?
pero habría que aterrizar qué tipo de curso, porque pues obviamente no es lo mismo una persona que está enojada con la vida, ¿no? A lo mejor una persona que odia a las mujeres, ¿no? Ahora vamos al artículo 23. Dice procedimiento de moderación de contenidos. Explicación de la moderación. Las plataformas de redes sociales deben proporcionar al usuario una explicación clara y detallada del motivo por el cual se está eliminando o restringiendo algún contenido basado en las normas comunitarias de la plataforma y en la legislación vigente. Esta explicación debe ser entregada en forma escrita al usuario. Cuando a ti te cancelaron tu cuenta, ¿te explicaron por qué? Sí, 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 me explicaron por qué. Dice papelería de reciclaje, todo contenido eliminado debe ser almacenado en una papelería de reciclaje digital durante al menos 30 días. Esto, bueno, pues es un poquito así como aguas con lo que subes porque ahí se va a quedar 30 días. Esto obviamente va a incurrir en algún gasto por medio de las plataformas, pero me parece que ellos guardan ya 30 días, ¿no? Todo el contenido que subimos. Pues yo en algún momento escuché, pero no sé qué tan cierto sea, que todo el contenido que se sube nunca desaparece del todo. Sí, sí, por eso, pero que ya la tengan ahí como claro, ¿no? En la ley, por Sí, si hay alguien que subió contenido, pues que sí realmente debe estar respaldado, ¿no? Que lo borre. sí, Ahora, disputas legales, bueno, la conservación del contenido para cualquier proceso legal, la apelación con el usuario desea iniciar, recuperación, facilitar la recuperación de ese contenido. Es que también hay contenido que a ti también te puede servir, ¿no? Como denunciado para tus mismas pruebas y que no nada más se presenta un contenido como a manipulado o alterado. Eso también podría beneficiar a ambas personas, ¿no? Que se sí. conserve ese contenido. Ahora dice, copia de la ley para regular las redes sociales, para que conozcan sus derechos y obligaciones bajo esta legislación. Yo creo que al momento de aperturar la cuenta, algo así, que tú puedas descargar, en cualquier momento puedas descargar, ¿no? Esta ley, para que la tengan consciente, ¿no? Todos los usuarios. Sí, Normas comunitarias también, bueno, pues estas las tienen todas las redes sociales, esas las podemos consultar en cualquier momento. Aquí me gustaría nada más hacer una observación. ¿Tú qué opinas de que alguien, por ejemplo, nosotros subimos contenido a YouTube o a TikTok mm, y alguien lo tome y se lo lleve a X, se lo lleve a Facebook, se lo lleve a Instagram o que ande paseando tu contenido en otros lados para reacción, comentar? pues yo no lo veo mal. Te lo digo porque sí he tenido, o tuve en su momento 2 o 3 videos virales, ¿no? Que, haz de cuenta, te voy a poner un ejemplo. Le pedía, no sé si ubiques a Talto de Mano, ¿no? Que me hiciera una canción, ¿no? De mi despacho en su momento, y se hizo muy viral, ¿no? Muy viral, tuvo prácticamente casi llegamos al 1 millón de vistas, y mucha gente subió, habló al respecto, hubo entrevistas con creadores de contenido, ¿no? En YouTube, ¿no? Pero pues a mí me convenía que se hiciera viral por el tema de que promocionaba un despacho, ¿no? Entonces no me importó que otras personas se hicieran virales por mi video, porque al final del día lo que se promocionaba era la idea, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema, te voy a poner un ejemplo, la caída de Raúl, ¿no? Que es un video Sí, de ya, antaño, el que primero. ya, sí, de los primeros que hicieron virales en el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo lo vio ese video y a veces estuvo resubido por mucha gente, ¿no? Y mucha gente que no es Raúl, ¿no? Se hizo famosa a través del video de Raúl, ¿no? Lo mismo pasa con la gente que sube, por ejemplo, fracciones de películas, ¿no? Se roba 5 minutos de la película, lo sube a su TikTok, ¿no? Y pone parte 1, parte 2, parte 3, sube toda la película, y gente que se hace famosa, o que bueno, no famosa, sino que llega a una cantidad de seguidores alta a través del contenido de alguien más, ¿no? Que a lo mejor en las películas sí está protegido, ¿no? Por propiedad industrial, pero a lo mejor tu contenido en sí no está protegido por esa propiedad industrial. Que pudiese protegerse, sí. Te voy a poner un ejemplo. Si tú registras tu marca, voy a poner un ejemplo, pusiera yo ahí un símbolo, ¿no? Y lo registrara ante, ¿cómo se llama? Lo hiciera la patente del registro ante El INPI. el, el INPI, ¿no?
sí, el Ujú. INPI, el Sí, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sí. hiciera el registro, ¿no? Y todo mi contenido que suba, ahí ponga yo el símbolo que está registrado en el INPI, pues ahí ya genera esa parte, ¿no? O sea, ya se genera que si alguien más lo sube, pues eso es susceptible a que pues yo lo pueda demandar, ¿no? Por robar propiedad industrial. Eso sí se puede hacer, ¿no? El tema es que, pues en lo que yo no pongo eso o no haga eso, pues al final del día sí es susceptible a que alguien más lo suba como suyo, ¿no? ¿Y qué tal que lo hacen para estarte pues atacando, hostigando, discriminando, incitando al odio? Pues sí pasa mucho. El tema es que precisamente, pues ahí sería demandar, ¿no? O sea, directamente. El tema es Entraría, que no todos los abogados llevan ese proceso, saben ese proceso en materia entraría de... dentro de la incitación al odio que queremos manejar o Yo creo que entraría como amenaza. Puedes porque entrar como amenaza, dependiendo qué es lo que diga la persona, ¿no? Más que nada. Yo soy de esa idea, ¿no? Pudiese fíjate ser. que creo que en las normas comunitarias, yo he leído algunas, no puedes hacer eso, pero mucha gente lo hace. O sea, no puedes bajar contenido de TikTok y llevártelo a otra plataforma. Porque ahí entra algo, ¿no? Creo que se llama el derecho a la imagen. Yo creo que sí tendría que echarle una leída, porque la verdad es que no estoy tan familiarizado al respecto, ¿no? De hecho, ni siquiera sé si YouTube en México, ¿no? Esté adaptado a la legislación mexicana o traiga nada más su legislación gringa que de por sí trae, ¿no? Y no se mueva de ahí, ¿no? La verdad es que no sé, ahí tendría yo que estudiarle al respecto. Y sí, no soy tan experto en derecho informático, ¿eh? E- Ahí sí ese, tenía- eso yo creo que entra en el derecho a la imagen. En Estados Unidos hay una ley sección 230, no sé si la has escuchado y no, sepas de qué trata. Bueno, esta ley exime a la plataforma de lo que tú hagas en la plataforma. Es decir, si tú subes contenido, ellos unilateralmente pueden borrarlo, modificarlo o quitarte tu cuenta, pero te abandona completamente si tú eres denunciado o demandado. O sea, eso está en la ley de esencia de las plataformas digitales en Estados Unidos. Ellos tienen una ley de decencia de las redes sociales. Y también, bueno, entra en otra cosa del derecho a la imagen, pero eso lo podemos revisar en otro momento y hablar del derecho a la imagen. Y dice aquí, bueno, notificación en delitos digitales, que bueno, es un poquito más redundante de cómo se puede realizar a través de este correo electrónico y que puede ser discrecional en delitos de alto impacto, ¿no? Como sucede, o sea, no te van a estar avisando, ¿no? De que estás siendo investigando por ciertos delitos y ya sí. son de alto impacto. Disposiciones finales, artículo 27, entrada en vigor, bueno, eso ya de que entrará en 128 días. Ahí te sugiero que lo pongas como transitorio. Las leyes cuando hablan precisamente de la entrada en vigor lo hacen en sus transitorios. Ok. Sí, esto te digo, es como el primer borrador, pero ya Sí, con tu retroalimentación, pues me sirve para irla mejorando y voy a seguir invitando a otros abogados. Pero bueno, pues aquí hasta el momento quiero que me des tu reflexión final, ¿cómo la ves? ¿Crees que se lleve a cabo en algún momento en México? ¿Habías escuchado acerca de esta propuesta? mm, como te había comentado, en el 2021 ya había leído no una ley así como esta, sino que estaba la idea en la cabeza de una ley al respecto. Yo considero que los legisladores no le han querido entrar porque precisamente, ¿qué pasaría en el supuesto? Vamos a poner ejemplo, lo que tú acabas de decir, ¿no? Que me mandaste ves el video de Sergio Mayer hablando al respecto, ¿no? Pues yo creo que ya mucha gente emitió su opinión, ¿no? Y el tema es que la política es un fluctuante social, ¿no? O sea, si la sociedad determina que no debería de ser eso, te voy a poner un ejemplo. La acción de inconstitucionalidad en contra del aborto
tiene del 2021, ¿no? Esa acción de inconstitucionalidad, de que no debe de ser punible el Estado en contra de la persona que determine abortar. Pero los legisladores hicieron algo al respecto y lo quitaron del Código Penal. No. ¿Por qué? Porque al final del día la mayor parte de la religión que impera aquí en México es católica, ¿no? Entonces los diputados no quisieron entrarle, a pesar de la recomendación de la Suprema Corte, a derogar en sí de las legislaciones el aborto. ¿Por qué? Porque precisamente es fluctuante al interés de la sociedad, ¿no? Responde a un interés social. Entonces, yo creo que esta propuesta ya había sido manifestada en su momento y no le hicieron caso, precisamente por el tema social. Que no es mala propuesta, no, claro que no. De hecho, no sé si sepas que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue recomendado por una asociación de abogados, ¿no? Una barra, se llama la barra de abogados. Fue recomendado precisamente el Código Nacional y así como ellos le emitieron, así ¿cómo se llama? La Así lo Cámara de votaron. Diputados lo presentó, ¿no? Le dio bandera verde. No le cambió nada. Ya, ahorita creo que tuvo un cambio recientemente, 2024, pero digo, pudiese ser el caso de este tema en particular, pero sí requiere que especifiques, digo, las observancias que yo te hice y las observancias que te hagan los demás abogados que invites, ¿no? Porque sí considero que sí es importante que haya un parámetro para algunas cosas, para algunas otras no, de plano te digo que no estoy del todo de acuerdo, pero en materia, por ejemplo, de la protección que estás manejando para los NNA, pues sí me parece esencial, ¿no? El tema de esa responsabilidad. Y a lo mejor lo que yo le agregaría a esta ley es precisamente una restricción al uso de estos medios digitales por los NNA, ¿no? O sea, tú manejas ahí el tema de salud, digo, también el usar este teléfono, ¿no? Por tiempo, pues al final del día nos merma, ¿no? El famoso túnel carpiano de las manos, ¿no? Los niños ya lo empiezan a tener ahorita, ¿no? Por el uso, digo, no sabemos las consecuencias, ¿no? A largo plazo, porque los teléfonos inteligentes no tienen existiendo tanto tiempo, pero no sabemos qué consecuencias a largo plazo lleguen a darse, ¿no? Por el uso de este teléfono a los niños, ¿no? Entonces, manejar un límite en ese sentido a los menores de edad, pues sí estaría bien en un grupo etario, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto que, digo, a mí me tocó apenas ir al mercado y ver a una niña ni de un año usando el teléfono, ¿no? Usando y viendo Y, videos en YouTube, ¿no? y creo Y que yo les me puede sorprendí, afectar la vista. sí, afectar la vista, los dedos, no, incluso la cercanía con el teléfono. ¿No tocó de niño que te dijeran, no te acerques tanto al televisor porque te va a fregar los ojos, Sí, ¿no? O sea, a sí. todos nos tocó eso de niños, ¿no? Que teníamos que tener el televisor hasta allá y no importaba el tamaño del televisor, lo tenías que tener lejos porque si no te afectaba la vista. Esta cosa yo he visto que los niños lo tienen prácticamente pegado a la cara, ¿no? Y precisamente es uno de los problemas que sociales más grandes, ¿no? Y la controversia más grande entre los papás, que sí tu ley debería de manifestarlo. Se le llama bienestar digital, ¿no? El bienestar Algo, digital de los menores. algo como lo que están queriendo también sacar en Querétaro. Uh-huh. Pero en materia de niños, ¿no? O sea, específica. Digo, ya como adulto, pues es como tú dices, te voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Tú dices, si me quiero poner una peda ahorita, ¿no? Así lo haces, ¿no? Sin problema, ¿no? Sí, Pero ya eres adulto, ya estás consciente de la consecuencia que al día siguiente, hoy es lunes, pones una peda, mañana tienes que trabajar, ¿no? O sea, es independientemente de si lo haces o no lo haces, tú tienes que cumplir tu obligación, ¿no? Ya lo tienes entendido. Pero como niño, pues, voy a poner el ejemplo, un niño de 10 años que se la pasa jugando con el celular hasta hartas horas de la madrugada y el papá ni se entera porque se quedó bien dormido, la mamá no se entera, se quedó bien dormido, y el niño está todo desvelado y así se va a la escuela, ¿no? Ahí donde está su bienestar digital, ¿no? Digo, por mucho que tú quieras supervisar a tus hijos, pues si tú les das un teléfono, ¿qué te garantiza que no toda la noche va a estar jugando con el teléfono, ¿no? aunque tenga mucho control parental. Yo lo hice, Exactamente. o sea, yo lo hice y encontraba la manera. Sí, sí, Pero encontrar la manera de burlar el teléfono. Entonces, sí,
esa parte, pues sí considero es importante. O sea, si le pones ese candado de que, ok, un niño también puede registrarse con su certificado de primaria, ¿no? Por ejemplo, pero que la propia plataforma le limite el uso a ese niño que está usando la plataforma. Digo, es una sugerencia, ¿no? Digo, al final ya tú decides sobre lo que estás proponiendo, pero me parecería interesante esa parte porque cuántos niños, pues en la madrugada están con el teléfono, que jugando, que viendo TikTok, que etc., ¿no? Bueno, mientras sean tus TikTok no hay problema. Sí, ¿no? Pero Pero bueno, ahorita vamos a ir mejorándola. Agradezco mucho tus comentarios, claro que sí. el tiempo que nos has brindado y me gustaría que te promocionaras, qué es lo que estás haciendo ahorita, dónde te pueden encontrar, todas tus redes sociales, lo que tú gustes. Pues estamos en TikTok como @leak.alfredo Rosas, estamos también en YouTube, igual como licenciado Alfredo Rosas, ahí nos pueden encontrar. Actualmente estoy dando clases de 8 a 10 de la noche por la plataforma Zoom, con un costo muy accesible de 100 pesos a la semana, de lunes a viernes. La realidad es que yo lo que busco es que la gente se interese en el derecho, se apasiona el derecho como a mí, y pues gracias a Dios tengo una facilidad para enseñar, para hablar del derecho y pues me gusta mucho, ¿no? Entonces me apasiona y busco compartir esa pasión con los demás, ¿no? Ese amor por el derecho, incluso yo le he dicho en repetidas ocasiones, mi primera esposa es el derecho, mi segunda esposa es mi pareja actual, ¿no? Porque la realidad está aquí, ¿no? Son 12:23, ¿no? Y estamos aquí hablando de derecho sin ningún problema, ¿no? Igual me puede hablar un cliente a la madrugada y decir, oye, échame la mano en esto, o otro abogado, échame la mano en esto, y sí, ¿no? Sin problema, ¿no? Ese es el tema, o eso es lo que lo hace, pues, interesante. A mí me gusta mucho, me apasiona, y busco precisamente a mis alumnos al que le interese o escucharme, pues al respecto, ¿no? Interesarlos en el tema del derecho, que no es estrictamente aburrido, mucha gente le aburre o dice, ay, es que es leer mucho, o es que, pero en realidad es muy entretenido. Yo incluso les llego a decir a mis alumnos, digo, tomando el tema del daño moral que viene aquí en tu asunto, leíamos el caso de la sentencia Mayan Palas, ¿no? Que precisamente la que creó el preámbulo del daño moral. Y pues lo veíamos como una novela, ¿no? O sea, yo se los platicaba como una novela, ¿no? Se los leía, pero se los estaba platicando como una novela y decíamos, no, es que como la doctora le dijo eso de, ¿estás bien, no? Siendo que se había electrocutado con el agua, ¿no? Y le dio una botella de agua y le dijo, ah, ok, y se fue la doctora. La responsabilidad, ¿no? O sea, verlo precisamente como algo novelesco, como algo entretenido, ¿no? Entonces yo lo que busco precisamente con mis clases, entretenerlos, a veces hasta reírme de mí mismo, ¿no? Para precisamente estimularlos a no dormirse en clase, ¿no? Entonces es lo que se busca con mis clases. De hecho, gracias por permitirme este espacio, muchas gracias también por dejarme hacer el comercial, y pues bueno, espero que te haya gustado mi participación en tu ley. No, a ti. Te voy a robar para que todo el mundo se pueda suscribir a tu canal también. Y yo creo que así como tienes esa pasión, te voy a seguir invitando para debatir otros temas. A lo mejor podemos hacer fragmentos más cortitos y ir creando ahí nuestra comunidad de estudiantes de derecho. Claro que sí, muchas Pues gracias, gracias. Alfredo. Pues gracias, que te vaya bien. Bonita noche. Hasta luego, que Bye. descanses.